Soy Fernando VI de España, conocido como el Prudente, nací el 23 de septiembre de 1713 en Madrid. Fui el tercer hijo de Felipe V y de su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya. No llegué a conocer a mi madre, pues murió poco después de darme a luz. Tuve dos hermanos que vivieron poco, uno murió cuando yo tenía 6 años, el otro, que llegó a reinar como Luis I, falleció cuando yo tenía 11. Mi padre contrajo matrimonio en 1714 con Isabel Farnesio, apenas cumplidos los lutos por mi madre. Con ella tuvo 8 hijos más, mis hermanastros, con quienes conviví. Los historiadores han señalado las diferencias que la reina estableció entre sus hijos y nosotros, sus hijastros, aunque no puede descartarse que esos sentimientos se mezclaran con la oposición política que ella despertaba, sobre todo tras la muerte de Luis I en 1724. Quienes consideraban ilegal la vuelta al trono de mi padre difundieron desde entonces la imagen de la madrastra, pero en realidad su objetivo era coronarme a mí, y desde entonces aparecí como la esperanza de la oposición, el primer Borbón español. Mi educación no fue distinta de la de mis hermanastros. Todos fuimos amamantados por nodrizas, generalmente del norte, y cuidados por un numeroso personal femenino, sin mucha intervención de la reina y menos aún del rey. Hacia los 8 años se nos formaba cuarto propio y se ampliaba el personal que nos tutelaba, compuesto ya por hombres, el ayo, maestros de distintas artes, un sacerdote, etc. Compartíamos los juegos y los ejercicios caballerescos. También se nos enseñaba algo de esgrima, algunos pasos de danza y música, pero la pasión de mi familia fue la caza. En un ejercicio escolar, en forma de carta a mi hermano Carlos, ya me refería a ella, «Du mon cher frère, vostre bel chasse me a tant fait de plaisir que si jy a bois y moi mesme la plus grande part». Por lo demás, reinaban la rutina y el rigor. No comíamos con los reyes ni compartíamos sus habitaciones. Desde niños nos acostumbraban, también a nosotros, a ver a los soberanos como inaccesibles, cercanos a la divinidad. Las primeras diferencias de trato que sufrí se produjeron cuando, con 11 años, fui proclamado príncipe de Asturias tras la muerte de mi hermano Luis I, juré ante las Cortes en San Jerónimo el 25 de noviembre de 1724. Al mismo tiempo, recibí al duque de Béjar como jefe de mi casa. A ella se incorporaron también mi antiguo ayo, el conde de Salazar, que había sido teniente desde 1721 del ayo Carlos Arízaga, un nuevo confesor, el padre Bermúdez, y otros altos cortesanos. Era natural que el siguiente paso fuera la elección de una esposa para mí, asunto que siempre se trataba en el contexto internacional. Mi boda iba a ser una pieza política del desarrollo de la paz de Viena, 1725, por la que España debía abordar de nuevo la difícil negociación con Portugal. Se pensó que la mejor solución era una alianza que la afirme y radique más por medio de algunos casamientos. Se llegó a un acuerdo doble, yo con Bárbara de Braganza, y la infanta Marianina con el príncipe del Brasil. El embajador español en Lisboa mencionó la buena índole, inclinación y costumbres de mi prometida, pero también reconoció lo evidente: ha quedado muy maltratada después de las viruelas y tanto que afirman haber dicho su padre que solo sentía hubiese de salir del reino cosa tan fea. Con todo, el compromiso se publicó rápidamente, en octubre de 1725. La impresión de que mi boda era el fruto de un despecho de la Farnesio, que había buscado un matrimonio humillante para mí, su hijastro, produjo de nuevo una fuerte reacción de apoyo hacia mi persona. Hasta mi ayo Salazar intervino, haciendo notar mi poca edad, solo tenía 12 años. El asunto se olvidó durante un tiempo, pero, inesperadamente, Isabel lo activó, de nuevo a causa de la evolución del escenario internacional y de la enfermedad de mi padre, cuyo agravamiento le había asustado. Recuperado yo de las viruelas que me afectaron en mayo de 1728, y mejorada la salud del rey, la reina anunció que la corte partía hacia Badajoz, el lugar donde se celebrarían los regios esponsales. La boda tuvo lugar el 19 de enero de 1729 en un suntuoso escenario construido en el río Caya, ante miles de soldados a caballo, comitivas de eclesiásticos y cortesanos, exhibición de lujo de ambas familias reales. Bárbara iba cubierta de joyas. Al día siguiente, el cardenal Borja confirmó la ceremonia en la Catedral de Badajoz y, 2 días después,
los reyes y nosotros fuimos recibidos por el alcalde y los regidores. No hubo más celebraciones, ni siquiera los típicos alardes militares a los que se recurría con cualquier pretexto, tampoco hubo toros. La real familia salió precipitadamente hacia Sevilla, la ciudad en la que Bárbara y yo pasamos nuestros 4 primeros años de vida conyugal. En mayo de 1733, regresamos a la rutina de los palacios reales, Alcázar, Aranjuez, Retiro, San Ildefonso, Escorial. En cada uno hacíamos una estancia temporal, donde empezaron los largos años de espera de nuestra solitaria pareja, constantemente involucrada en las luchas por el poder. El partido del príncipe se dejaba ver a menudo, en ocasiones con escándalo, como ocurrió en el caso del marqués de Tabuérniga, en 1731, que fue acusado de planear mi proclamación como heredero al trono desde Portugal. También hubo constantes intrigas en las embajadas, a causa de las siempre difíciles relaciones entre España y Portugal, o de la particular alianza con Francia, que provocó, en 1733, un serio incidente entre los reyes y nosotros, lo que contribuyó a mi alejamiento de la política. Se difundió que, en adelante, me vería privado de ver a mi padre, realmente asustado ante las conjuras que le contaban, mientras era público el odio de Isabel de Farnesio hacia Bárbara. Se reforzaba así el tópico de la dulce pareja solitaria que se confortaba mutuamente ante la adversidad, explotado hasta la saciedad por la literatura panfletaria. Los célebres coloquiantes Perico y Marica alimentan magistralmente el sentimiento popular en estos versos. Dentro de Palacio /diagonal tan solos se encuentran /diagonal que no hay quien les sirva /diagonal vianda a la mesa, /diagonal y así se asisten /diagonal y así solos cenan, /diagonal solos se desnudan /diagonal y solos se acuestan. Al llegar mi mayoría de edad en 1738, surgieron nuevas tensiones. Para el cardenal Molina, gobernador del Consejo de Castilla, aquello eran y vanas esperanzas que en nada podían inquietar el gobierno que veneramos. Sin embargo, los pasquines llegaron incluso hasta mis aposentos. La embajada francesa era uno de los centros de las intrigas, lo que ya había provocado, a solicitud de mi padre, la sustitución del embajador, conde de Baulgrenant, en abril. Pero aún se produjo un nuevo escándalo cuando el encargado interino de la embajada, Claude Champeaux, me envió por su cuenta un papel firmado por el tapado que venía a ser una nueva legitimación mía, negando la validez del retorno de mi padre al trono. Poco después, caía otro conspirador, Jerónimo Argento, conde d'Olegari, residente en Barcelona. La ocasión de mi mayoría de edad pasó. El nuevo embajador francés, conde de Lamarck, fue enviado de inmediato para mejorar las relaciones con los reyes, lo cual logró con tal eficacia que se distanció en exceso de nosotros, los príncipes, quienes desde entonces nos mostramos muy molestos con la familia francesa. Ese embajador fue uno de los que más contribuyeron a difundir la imagen de un príncipe enfermo y melancólico. En enero de 1739, comunicaba a Versalles que a mí me falta naturalmente lo que a los que entran en la música en Italia, entre otros dicterios como, este príncipe tiene mucho fuego pero no produce llamas, o, se encuentran en el movimientos necesarios para contentar a una mujer, pero... Los rumores de que yo sufría también y los vapores, como mi padre, comenzaron a circular por las cortes europeas. Mis últimos años como príncipe de Asturias transcurrieron en el clima de guerra desatado tras la muerte del emperador Carlos VI el 20 de octubre de 1740. Yo apenas era informado de las negociaciones entre España y Francia, que desembocaron en un segundo pacto de familia, firmado en Fontainebleau el 28 de octubre de 1743. El nuevo embajador, Louis Geiger-Apin de Baureal, obispo de Rennes, hombre intrigante y altivo, incrementó la opinión desfavorable hacia Francia, sobre todo cuando se conoció su falta de lealtad en el tablero internacional. Bárbara y yo nos dolimos una vez más del trato desigual, coincidiendo con los sentimientos de quienes pronto serían mis ministros y diplomáticos, Carvajal, duque de Huéscar, enviado en embajada extraordinaria a París tras la defección francesa de 1745, el marqués de la Mina, general del ejército en Italia, que clamaba contra los franceses, e incluso el propio marqués de la Ensenada, ya ministro desde 1743. Así llegó al fin, tras 46 años de reinado, la muerte de mi padre, Felipe V,
el 9 de julio de 1746. Yo, Fernando VI, la Esperanza, ascendí al trono en un clima de alegría popular y de confianza por parte de la élite política, en contraste con la tristeza de Isabel de Farnesio y los negros presagios que hacían sus hijos sobre mi futuro. Llevaban razón, pues desde el primer día la reina viuda se convirtió en víctima, e incluso en símbolo del nuevo rumbo que yo imprimía. Un pasquín decía que a Isabel, en la farsa de mandar, no le volvería yo a dar el más ínfimo papel. Otro afirmaba que la madrastra, garrumbada cual jumento /diagonal sarnoso en el muladar, /diagonal solo podrá gobernar /diagonal sus naguas y su aposento. El gesto de despedir a la viuda de Felipe V, primero al Palacio de los Afligidos, 2 de agosto, y un año después a San Ildefonso, 23 de julio, fue probablemente el más popular. En ese primer año triunfal tomé una cascada de decisiones, todas encaminadas a podar el árbol farnesiano y a dar satisfacción a mi esposa, la reina Bárbara, que respiró tranquila cuando el marqués de Villarías, enteramente adicto a Isabel, fue exonerado en diciembre de 1746 y dio paso a su hombre de confianza, José de Carvajal y Lancaster. Con el nombramiento de Carvajal, el 4 de diciembre, Bárbara cobró aún más protagonismo, tanto que en Londres y en Versalles se decía lo que difundía Baureal, que era más bien Bárbara quien sucedía a Isabel, que Fernando a Felipe. Para los franceses, solo Ensenada podía contrarrestar el influjo portugués de Bárbara de Braganza. Por el contrario, en Inglaterra se esperaba de Carvajal que, gracias a su estrecha relación con la reina, confiada en la sangre portuguesa del ministro, lograra sacarme definitivamente de la sumisión a la familia francesa. Pero las presiones tuvieron el efecto contrario al deseado y, al poco, comencé a manifestar mis primeras muestras de independencia. No queriendo ser gobernado por Francia, tampoco consentí serlo por Portugal. Esta frase, entre otras, como aquella de "y paz con Inglaterra y guerra con nadie", se me atribuyó, y durante este primer año decisivo de mi reinado, se logró que el respeto hacia mi persona y mi popularidad se afianzaran. Al comenzar mi reinado, declaré que mantendría en sus cargos a todos los cortesanos que había heredado de mi padre. Sin embargo, tras el verano de 1747, apenas quedaba ninguno. Solo hubo una excepción notable, el marqués de la Ensenada, quien conservó sus 4 secretarías, Hacienda, Guerra, Marina e Indias. Con gran habilidad, este farnesiano se alió con Carvajal, el hombre fuerte de mis inicios como rey, hasta ganarse la confianza de la reina. También contribuyeron a su permanencia el jesuita Rábago, nuevo confesor, primero hombre de Carvajal, después inclinado hacia Ensenada, y el ministro de Gracia y Justicia, el marqués del Campo del Villar, íntimo del marqués. Así se mantuvo en el llamado primer gobierno fernandino, que perduró hasta 1754. La primera tarea de mis ministros fue involucrarme en sus planes. El más urgente era alcanzar la paz sin que yo me sintiera humillado. Tanto Carvajal como Ensenada sabían que se gestaba un tratado muy desventajoso para España, no se repararía el agravio de Gibraltar ni se concedería trono al infante, y además, Luis XV no tenía intención alguna de sostener nuestras demandas. Esto podía suscitar en mí una reacción excesiva. Carvajal, con sumo cuidado, logró que aceptara lo que Francia e Inglaterra habían firmado en secreto el 30 de abril de 1748, en tanto que al menos otorgaba al infante Felipe el Principado de Parma. Me ayudó a comprender la distancia entre los lazos familiares y la política. En el fondo, tanto él como Ensenada estaban satisfechos, no solo se logró la paz, con el consiguiente alivio para la Hacienda, sino también la neutralidad. Yo ya no volví a confiar en pacto alguno, mucho menos con Francia. Redacté a Luis XV una carta con inusitada entereza, que forzó un cambio radical en la política francesa respecto a España, alejándonos de la intriga internacional que desembocaría en una nueva guerra. Pero mis 2 ministros no pensaban igual. Carvajal proclamaba su éxito y buscaba acercarse a Inglaterra, nuestro tradicional enemigo, lo cual agradaba a la reina Bárbara de Braganza y a su padre. Ensenada, en cambio, no confiaba en la diplomacia, era hombre de guerra, convencido de que a Inglaterra solo se la podía vencer en el mar, único modo de preservar nuestras Indias. Y para ello se precisaba la alianza francesa, la mayor potencia terrestre de Europa.
Lo esencial era sentarse a negociar con triunfos, no con derrotas como en Aquisgrán. Así pues, Ensenada comenzó a preparar una gran marina de guerra, pero con prudencia, pues los enemigos de Francia, como Carvajal, eran poderosos. Nunca declaró abiertamente sus verdaderas intenciones. Firmada la paz de Aquisgrán el 20 de octubre de 1748, la diplomacia de Carvajal empezó a dar frutos. En 1750 se firmó el Tratado de Límites con Portugal, también un tratado de comercio con Inglaterra, llamado de Madrid, aunque de escaso desarrollo, y en 1752 el Tratado de Aranjuez con Austria, que aseguró la paz en Italia hasta las campañas napoleónicas. Su principal inquietud, sin embargo, era la política colonial inglesa. Negociaba sin cesar con su embajador, ya sobre violaciones comerciales, ya sobre actos de piratería, especialmente relacionados con el palo de Campeche que los ingleses extraían ilegalmente en la región de los Mosquitos. Mientras tanto, Ensenada proseguía con su plan de rearme y, a partir de 1752, comenzó a efectuar algunas demostraciones contra barcos ingleses, lo cual desesperaba a Carvajal, partidario de la paz a ultranza y ajeno a buena parte de las actividades militares del marqués. Yo conocí poco de todos estos asuntos. No así la reina, siempre informada. Solo ella conoce lo que se debe decir u ocultar al rey, escribió el embajador portugués Vilanova en julio de 1747. Del Tratado de Límites, que al principio no era más que un arreglo fronterizo en la colonia de Sacramento, solo fue informada Bárbara, a mí se me ocultó todo. No convenía ni a los ministros ni a la reina que yo supiera que prácticamente había guerra en el Paraguay con mi suegro, el rey de Portugal. Carvajal fue más sincero conmigo en el contencioso con Inglaterra, pero con suma cautela, pues sabía que mi irritación podía llegar a extremos peligrosos, incluso desencadenar una crisis, ya que me negaba a aceptar hostilidad alguna tras haberme declarado neutral. También el Tratado de Aranjuez me causó disgusto, al oponerme mis hermanastros Felipe y Carlos por considerarlo lesivo para sus intereses. Más alegrías me proporcionó el concordato con Roma, firmado en 1753, tras arduas negociaciones llevadas en tal secreto por Ensenada y sus más directos colaboradores, que ni siquiera Carvajal se enteró. A mí me tranquilizaba en uno de los asuntos que más me preocupaban, mis relaciones con el Papa. Siempre pensé que Roma debía dispensarme un trato especial y cualquier roce me producía inquietud. Era cuestión de orgullo regio, como apreciaba mi confesor, que el rey respira muchas veces en que el Papa le desprecia y que es necesario que sepa, el Papa, lo que puede un rey. En el otro lado de la política, la que desarrollaba Ensenada en el interior, yo conocí todos los proyectos. Muchas veces me los contaba antes Rábago, que lograba despejar mis dudas, facilitando el trabajo del ministro. Así, firmé los decretos de la única contribución, 1749, las ordenanzas de Marina, 1748, o los decretos contra los gitanos, 1749, también di el visto bueno a la abolición de rentas provinciales, 1749, la reducción de los juros, 1750. La creación del Real Giro, 1750, un banco de pagos en el exterior que ahorró mucho dinero a la Hacienda, o la reforma de las casas reales, 1748, que provocó la dimisión de algunos altos cortesanos, nobles, resentidos desde entonces contra el marqués. Los años 1748 a 1751 fueron los años dorados de mi feliz vida con Bárbara, aunque siempre rondaba la enfermedad, no solo la mía, ya conocida. La salud de la reina, que nunca fue buena, empezaba a preocuparme. En agosto de 1751, uno de sus catarros fue más serio de lo habitual y mandé llamar al médico Andrés Piquer a la corte. Se trataba en realidad de asma, que le producía constantemente una tos seca y con frecuencia muchos ahogos y respiración fatigosa. En las instrucciones al embajador francés, en abril de 1749, ya se decía que la reina podría morir en uno de estos accidentes, por lo que, incluso, pensaban en una presunta segunda boda mía con el interés puesto en la sucesión. En Versalles ahora se creía que yo era tres Vigouraux y que la estéril era Bárbara, al revés de lo que se venía aceptando desde las frivolidades que contó el embajador Lamarck sobre mi anatomía.
Preocupaba también la glotonería de la reina y la ausencia de ejercicio en sus hábitos de vida. Yo, al menos, hacía ejercicio cazando, pero Bárbara de Braganza, frecuentemente, ni en el paseo, pues con cualquier excusa utilizaba la silla de manos, incluso en Aranjuez, donde, a partir de 1752, Ensenada y Farinelli construyeron la célebre Escuadra del Tajo, el apogeo de nuestra feliz corte teatral, musical y acuática. Disfrutábamos sobre todo al conocer las grandes obras que los ministros realizaban. Así, presencié en persona las obras del puerto de Guadarrama y me mostré complacido al saber que algunas de las reales fábricas dirigidas por Carvajal llevaban mi nombre y el de la reina, como la de Guadalajara, de San Fernando, o la de Ezcaray, de Santa Bárbara. También celebré la creación de la Academia de Bellas Artes, 1752, por Carvajal, igual que algunas de las obras literarias emblemáticas del reinado, como las cartas eruditas del padre Feijóo, a quien protegí directamente, o la España Sagrada, del padre Flórez, cuyos primeros volúmenes aparecieron en 1747. Con ellos, formaba una legión de escritores y artistas, muchos de ellos involucrados en la buena marcha de la monarquía. Flórez no podía ser más elocuente en su apoyo hacia mí en la dedicatoria de su obra. Las artes y letras pueden conquistar dentro de un reino tanto como fuera las armas, y acaso con más utilidad, más seguridad y menores dispendios. Sin embargo, la política internacional no era tan halagüeña. Francia intentaba forzar la alianza con España contra Inglaterra, para lo que enviaba, en 1752, un nuevo embajador, el duque de Duras, mientras Inglaterra incrementaba sus actos de piratería, así los calificaba Carvajal, en las Antillas. El embajador, quien empezaba a saber que Ensenada había logrado construir más de 40 barcos artillados, lo que le hizo pasar a la ofensiva. En 1753, el embajador se sumó a la conspiración contra Ensenada, el enemigo de Inglaterra, contra el que maniobraba una legión de resentidos, solo paralizada por la autoridad de Carvajal, que no estaba dispuesto a romper el equilibrio logrado entre la reina, los ministros y yo, aun siendo el primero en lamentar la política despótica de Ensenada. Pero el 8 de abril de 1754 moría Carvajal y Bárbara y yo quedamos consternados. Distanciado de Ensenada, me entregué al hombre fuerte de la situación, el duque de Huéscar, duque de Alba en 1755, mi mayordomo desde noviembre de 1753, quien, tras un breve interinato, nombró a Ricardo Wall embajador en Londres, que se hizo cargo del ministerio el 17 de mayo. La opinión desfavorable del padre Rábago y de Farinelli contra este jacobita de origen irlandés, tildado de antijesuita, me provocó inseguridad, y me encerré durante días en mis habitaciones. También la reina estaba muy inquieta, pues no se fiaba de Huéscar, lo mismo que el embajador francés, Duras. En realidad, todos temimos lo peor, lo que llegó el 20 de julio de 1754, una vez que Huéscar y Wall nos convencieron de la alta traición cometida por Ensenada al dar órdenes de ataque contra la flota inglesa del Caribe sin mi conocimiento. El marqués y sus directos colaboradores fueron desterrados o exonerados, mientras en su lugar nombré 3 ministros, Arriaga, Marina, conde de Valparaíso, Hacienda, y Eslava, Guerra. La Secretaría de Indias pasaba a Wall. Los conspiradores habían abierto mis ojos, y, en unos días, conocí todo lo que se me había ocultado durante años. La situación en la corte cambió radicalmente, pero sobre todo cambié yo. No volví a confiar en mis ministros como antes. Ni siquiera en Rábago o en Farinelli. Mi confesor, amigo del marqués de la Ensenada, fue perdiendo influencia, incapaz de entenderse con Wall, hasta que dejó el confesionario el 30 de septiembre de 1755. Me quedé sin este intermediario balsámico, solo con Wall, y en un momento de tensión extraordinaria, pues la temida guerra, la que se llamará de los 7 años, estallaba precisamente tras el combate anglo-francés de Terranova, del 10 de junio. Invocando el Tratado de Familia, Luis XV me solicitó personalmente la alianza de España, a lo que me negué reiteradamente. El embajador Duras, fracasado, salió de España el 5 de octubre de 1755. La firma en enero de 1756 del Acuerdo de Westminster entre Inglaterra y Prusia, aliada hasta entonces de Francia,
provocó la generalización de la guerra y una cascada de acuerdos, secretos o públicos, que desembocaron en la reversión de alianzas, el Tratado de Versalles, entre Austria y Francia, firmado el 1 de mayo, la general revolución de Europa que yo temía unos meses antes. En abril, Francia invadió Menorca, inglesa desde 1712, y me la ofreció a cambio de que entrara en la guerra. Lo mismo hizo Inglaterra con Gibraltar más tarde. Incluso la emperatriz escribió a mi esposa, Bárbara de Braganza, para solicitar la adhesión de España al Tratado de Versalles. Pero yo nunca rompí la neutralidad. Wall tuvo que ir sorteando ofrecimientos y, sobre todo, evitando trampas, que es lo que eran en realidad algunos incidentes, como el apresamiento del Antigallican en la bahía de La Coruña, en diciembre de 1756, o la captura de la flota bacaladera vasca en junio de 1758. En ese clima de tensión internacional, la reina enfermó seriamente. A fines de 1757 aparecieron los primeros síntomas del mal, un cáncer de útero, y en febrero, los primeros bultos, del tamaño de un huevo, en las ingles. En mayo, cuando la llevé a Aranjuez, ya estaba llena de tumores. Llegó al Real Sitio molida y quebrantada, aún se levantó para dar algún paseo conmigo, incluso acudió a la ópera el día de mi santo, sin embargo, estaba prácticamente desahuciada. Por Madrid se extendió el rumor de que sus entrañas estaban llenas de gusanos, una exageración luego aumentada en la historiografía hasta el disparate. Tras muchos sufrimientos, mi querida Bárbara falleció en la madrugada del 27 de agosto de 1758. Mantuve una relativa serenidad, cumplí con mis deberes oficiales y despedí a la comitiva fúnebre que llevó su cadáver a la iglesia del convento de las Salesas, la fundación que ella misma había mandado construir con intención de retirarse allí si quedaba viuda. Partí de Aranjuez precipitadamente con mi hermanastro don Luis y mi mayordomo, el duque de Alba. Él eligió el destino pensando en favorecerme como triste viudo, el castillo de Villaviciosa de Odón, un lugar donde nunca había estado con la reina. Al principio, llevé una vida normal, contesté a los pésames, entre ellos, el de la Farnesio, e incluso despaché con Wall regularmente. Se consideró incluso que fuera a habitar el Palacio Real de Madrid, y hasta se desataron intrigas pensando en un futuro matrimonio. Sin embargo, a mediados de septiembre comenzaron las furias y las genialidades. Había vuelto a mi vieja manía de no levantarme de la cama. Se llamó a Farinelli para intentar lo que en otras ocasiones había dado resultado, pero el luto impedía el canto. También se pensó en llamar al padre Rábago, pero nadie se atrevió a tomar la decisión. Empecé a negarme a recibir a todo el mundo, incluidos el infante don Luis y el propio Wall, y me abandoné definitivamente a mis arrebatos. Yo estaba tirado en un catre, en medio de mis propias inmundicias, adelgazando hasta parecer un cadáver, y sin afeitarme ni cortarme el pelo. Desde noviembre de 1758, todos los asuntos del reino quedaron paralizados, aunque aún tuve fuerzas para hacer mi testamento, que se selló el 10 de diciembre, sin firmarlo, por no permitirlo el estado de mi enfermedad. La situación internacional se tornó más peligrosa para España. La toma de Guadalupe por los ingleses, el 26 de abril de 1759, produjo un enorme desconcierto. La inquietud de mi futuro sucesor, Carlos, fue en aumento, como los nervios de su madre. Todos temían por la seguridad de las Indias y por el peligro de una anarquía o de un golpe de mano en Villaviciosa. Corrían rumores de que se me había abandonado, dejándome morir de hambre, mientras algunos grandes proyectaban hacerse con el gobierno. En Nápoles, Carlos dudaba, pues aunque estaba desahuciado, nadie descartaba que me ocurriera como a mi padre y lograra reponerme. Sin embargo, tras muchos meses de locura total, en julio ya solo se esperaba el desenlace fatal. Entré en la agonía final el 8 de agosto. El día 9 quedé paralizado, y privado de sentido y movimiento, como los apopléticos, y llegó al fin el estertor de la muerte, que sobrevino en la madrugada del 10 de agosto de 1759. Morí solo, sin familia ni amigos. Hasta mi hermanastro, don Luis, estaba ausente, en San Ildefonso. Una vez, al ser felicitado, tan escasas veces ocurrió, dije, Galgo tenía que hacer bien. Mi esposa había dicho que solo ella me quería en esta vida.
Cuenta el conde de Fernán Núñez que, cuando me decían que las campanas de Villaviciosa tañían por mi recuperación, yo respondía, sí, sí, por mi salud. Tañen por el feliz viaje de mi hermano Carlos. En efecto, Carlos, que había nombrado a nuestra madre gobernadora, preparaba su viaje. Mientras tanto, mi cadáver, revestido con traje de lujo, fue llevado a Madrid, a las Salesas, junto al cuerpo de la que fue mi esposa, a la espera de descansar definitivamente, en 1765, en el bello sepulcro diseñado por Sabatini. La leyenda que mandó grabar Carlos III me hizo justicia. Escrito en latín, el epitafio recordaba que morí sin hijos, pero con una numerosa prole de virtudes patrias, según acertó a traducir Modesto Lafuente. Recibí los elogios fúnebres acostumbrados, pero no pasaron de la etiqueta. La imagen del Pacífico se había resentido al difundirse los extremos a los que llegué en mi locura postrera, mientras la publicación del testamento de mi esposa Bárbara de Braganza provocaba una oleada de indignación, pues se exageró enormemente los millones que dejaba a su familia portuguesa la reina estéril. Con Isabel de Farnesio en Madrid, esperando a su adorado Carlet, se multiplicaban las adhesiones al nuevo rey, del que se difundían sus logros en Nápoles y sus muchas virtudes políticas. Tanto se esperaba de Carlos III, que mi reinado se empezó a considerar un paréntesis, una sala de espera, que es como generalmente ha sido tratado en la historiografía, sobre todo desde que Menéndez Pelayo me tachara de mediocre en todo. No hay parte de nuestra historia, desde el siglo XVI acá, más oscura que el reinado de Fernando VI, sentenció el historiador santanderino. El retrato Menéndez Pelayano de mí no podía ser más que moral y caritativo. Aquel buen rey, decía, si no recibió de Dios grande entendimiento, tuvo, a lo menos, sanísimas intenciones e instinto de lo bueno y lo recto, el mismo juicio que hicieron a Dambila y a García Ribes al trazar los perfiles biográficos míos y de Bárbara de Braganza, en 1905 y 1917, respectivamente. Sus estudios, claramente reivindicativos, fueron muy poco influyentes, pues dominaban ya las ideas que harían de la segunda mitad del siglo XVIII, que empezaba, obviamente, en 1759, el escenario de los logros del despotismo ilustrado español y el campo de batalla entre progresistas filocarolinos y conservadores. La imagen de mediocridad personal y debilidad mía y de Bárbara tiñeron todo lo relativo a nuestro reinado, que definitivamente pasó a la historiografía como antesala del siguiente. Reivindicaron en los años 50 del siglo XX la neutralidad vigilante y constructiva de mi reinado v. Palacio Atard, y la obra de mis ministros, María Dolores Gómez Molleda, entre otros. En la actualidad, cada vez son más los historiadores que insisten en la importancia de mi reinado como un periodo clave para entender el buen rumbo de España en el siglo XVIII, un siglo que, tras haber sido calificado de menos español, incluso de miserable, ha pasado a ser la piedra angular que une a la España tradicional, que acepta ser la España discreta, bajo mi reinado, alejándose del ya imposible papel imperial para mirar al desarrollo interior y a la España receptiva de las luces y el progreso que mis ministros, Ensenada sobre todo, habían proyectado. Mi personalidad fue realmente difícil y el rey loco no será nunca reivindicado. Sin embargo, dejé hacer, me rodeé de buenos ministros, mantuve siempre mi idea de paz, lo que trajo enormes beneficios a España, tanto en el terreno económico como en el espiritual, y, en fin, fui capaz de mantener una fórmula de gobierno cargada de futuro, el rey con los ministros, que asentaba definitivamente la que inició mi padre al primar a los secretarios del despacho. Solo la locura, que me martirizó durante el último año de mi vida, oscureció para siempre los muchos méritos que me corresponden.